Cordial saludo. Muchas gracias a Asmedas por la invitación a participar en este congreso y felicitaciones por los 65 años. Agradezco inmensamente que inviten a una odontóloga y en este caso también estomatóloga a hablar de la boca en un congreso de médicos, ya que es algo que nos compete realmente a todos los que trabajamos con salud. Y el tema que vamos a tratar hoy es precisamente la detección temprana de lesiones orales potencialmente malignas, porque todos somos guardianes de la salud. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? El cáncer oral, que está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, ocupa entre el sexto y el octavo lugar en el mundo y tiene una carga social, económica, física y mental muy importante, porque al igual que el cáncer de piel y a diferencia de otros tipos de cáncer, pues es una lesión que se puede detectar a través de la inspección clínica, pero además cuando se presentan estadios muy avanzados, pues lleva a desfiguraciones y a cambios en el aspecto físico y obviamente en la calidad de vida de los pacientes. Igualmente pasa con los tratamientos. Por eso es tan importante que nosotros podamos detectar tempranamente alguna lesión que pudiera ser potencialmente maligna y también factores de riesgo que puedan llevar a que algún paciente desarrolle cualquier tipo de cáncer oral. Ustedes pueden ver en estas diapositivas dos tipos de cáncer en lengua, que es donde principalmente se presenta, en los bordes de lengua, con úlceras pequeñas, ¿cierto? La de la zona izquierda se ve mucho más grande porque es más avanzado, pero normalmente inicia como una úlcera que es asintomática, o sea, es no dolorosa y que no cicatriza a pesar de realizar varios tratamientos. Eso es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Y este mapa que muestro, que es tomada de Globocan, nos está mostrando la prevalencia de cáncer en el año 2020, de cáncer oral, en ambos sexos, en todas las edades, donde Colombia está con una prevalencia de cáncer oral entre 3.3 y 7.1 por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que nosotros tenemos subregistro. En Colombia solamente hay 4 registros poblacionales de cáncer, que son en Bucaramanga, Pasto, Manizales y Cali. Entonces nosotros tenemos subregistro y el siguiente mapa nos muestra también la mortalidad también en 2020 por el mismo tipo de cáncer, estando también Colombia en un lugar bajo de menos de 0.63 por 100.000 habitantes. Sin embargo, la mortalidad por cáncer oral ha sido alta porque se detecta en estadios tardíos. Aquí podemos ver un estudio que se realizó en Medellín, donde nos muestra que la supervivencia a 5 años es del 54%, teniendo en cuenta que es un cáncer que se puede notar a la inspección clínica. O sea que algo está pasando con nosotros detectando tardíamente el cáncer de boca o que los pacientes pueden también consultar tarde o por el sistema de salud que de pronto se dilatan un poco las consultas. Y esto se los explico porque todavía las personas, cuando presentan algún tipo de lesión en lengua o aún en paladar, casi siempre consultan inicialmente al médico. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que vamos a ver hoy para que puedan detectar tempranamente, remitir adecuadamente y salvar una vida. Este estudio nos mostró también que la supervivencia por cáncer oral mejora en estos casos en mujer, cuando se detecta en estadio 1, cuando el tratamiento ha sido netamente quirúrgico y en menores de 50 años. Mientras que si se detecta en un estadio tardío como el estadio 4, pues hay 3.7 veces más riesgo de morir. Todos conocemos que hay factores de riesgo para desarrollar cualquier tipo de cáncer, y en este caso el cáncer oral. Obviamente, el envejecimiento, aunque al final vamos a ver algunos grupos poblacionales de cáncer que hoy se presentan, diferente a lo que de pronto todos habíamos aprendido antes, que se presenta más en personas mayores de 60 años de edad, con factores de riesgo como el tabaco y el consumo de alcohol. Hoy en día se está investigando también los efectos que tienen los vapeadores, que inician en personas de muy temprana edad.
Sabemos también que la persona que fuma y consume alcohol, pues este efecto aditivo aumenta de 6 a 15 veces el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, en este caso cáncer oral. La dieta tiene una influencia muy importante, obviamente la radiación solar y las radiaciones ionizantes, principalmente para el cáncer de labio, la exposición a agentes químicos y los virus, en este caso el virus del papiloma humano, que sabemos todos que ya está relacionado con el cáncer orofaríngeo, aún no tiene tanta relación con el cáncer de boca, pero se está estudiando. Factores ambientales, se estudia hoy en día también el microbioma, el comportamiento y las relaciones que tienen los microorganismos de la boca, y lo que vamos a hablar hoy que son los desórdenes potencialmente malignos. Anteriormente se decía lesiones premalignas, pero ya sabemos todos que cuando hay una lesión de estas, no significa que sea el paso anterior a cáncer, porque no siempre va a suceder. Un desorden potencialmente maligno, se dice hoy en día, es porque la persona que tenga algún tipo de lesión, como las que les voy a mostrar a continuación, tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de boca, no solamente donde presenta la lesión. Por eso se considera un desorden potencialmente maligno. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros meternos en este cuento de la detección temprana del cáncer oral? Pues primero para reducir la morbimortalidad por este tipo de afección y aumentar la tasa de supervivencia. Podemos ayudar a reducir la incidencia y también la prevalencia y los costos económicos para la persona y los familias, pero también para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y para reducir estos tipos de tratamiento que afectan física y psicosocialmente. Ustedes deben pensar, ¿qué hace una persona con la boca? Y una persona con la boca puede hacer muchas cosas, no solamente hablar, no solamente sonreír, sino que también masticar, a veces respira también por la boca, ¿cierto? Se relaciona socialmente, se relaciona sexualmente también con la boca. Entonces esta afección realmente tiene unos costos físicos y sociales muy importantes. Y esta es la primera premisa con la que los quiero dejar y es un ancla que quiero que tengan claro. La boca no son solo dientes, la boca tiene tejidos blandos y duros. La mucosa que recubre la boca es rosada. Una amiga mía venezolana, la doctora Mariana Villarroel, siempre dice, si no es rosado, no es normal. Entonces, cuando un paciente llegue a su consulta médica, es importante que abran la boca y revisar todo como lo vamos a ver en este momento de una manera sencilla, porque quien obviamente hace el examen más exhaustivo sería el odontólogo, pero ustedes deben mirar que la boca es rosada. De pronto en pacientes de raza negra puede haber melanosis, ¿cierto? Unas manchas café distribuidas principalmente en la encía por su raza, pero la boca es rosada. No debemos tener nada blanco, nada negro, nada rojo, nada de otro color. Y el examen bucal empieza por los labios, donde debemos siempre mirar no solamente el color, sino también la configuración o la textura, la forma, que esté liso. Se puede mirar la mucosa labial superior, la mucosa labial inferior, los carrillos, en donde vamos a ver que está obviamente la carúncula extensa, el paladar, que no haya ningún tipo de lesión, el paladar blando y orofaringe, ¿cierto? A través de un baja lengua para que ustedes ya saben pues, cómo se realiza este examen. Y algo muy importante, porque el sitio de boca donde es más prevalente el cáncer es en los bordes laterales y posteriores de la lengua. Entonces el odontólogo con una gasa tracciona, pero ustedes como médicos lo que pueden hacer es solicitarle al paciente que saque la lengua y mire hacia un lado y mire hacia el otro lado. Lo mismo el piso de boca y que sonría y veamos tanto el dorso como el vientre de la lengua, y como les dije anteriormente, la boca es rosada. Entonces, los desórdenes potencialmente malignos son cualquier anormalidad de la mucosa que está asociada con un riesgo estadísticamente aumentado de desarrollar cáncer oral. Y estos son los desórdenes que la OMS ha dicho son potencialmente malignos. El más frecuente de todos es la leucoplasia, pero pasamos por diferentes tipos de lesiones que tal vez ustedes no tengan que saber el nombre, pero lo más importante es que puedan detectar aquí hay algo que no debe estar en la boca. Y vamos a tratarlo con muchos ejemplos que son gráficos, o sea, son figuras y son fotos.
Entonces esta leucoplasia, que es el más frecuente, plasia es placa, leuco es blanco, es una placa blanca que no desprende al raspado, que no se asocia con ningún otro tipo de lesión, o sea, no es producida por trauma, no es producida por hongos, ¿cierto? Y es completamente asintomática. Pudiera verse asociada al uso del cigarrillo. Y aquí ustedes ven uno de los tipos de leucoplasia homogénea que justamente se ubica en borde lateral y vientre de lengua. Esta de pronto sería más difícil de ver para ustedes porque se ubica en la encía lingual de los dientes inferiores, pero un odontólogo pudiera verla más fácilmente. Para ustedes sería mucho más fácil ver este tipo de leucoplasias en lengua y aquí les pongo muchos más ejemplos. Es como si hubieran puesto una capa blanca encima de la superficie de la mucosa y lo mismo aquí. Hay homogéneas y no homogéneas. Esta no homogénea, que es la que ustedes ven en la zona derecha, si ustedes observan, es la placa blanca, ya no está tan lisa como la anterior, sino que se mezcla con unas zonas rojas. Es muy importante, entonces, remitir para que el estomatólogo realice la biopsia en el sitio que vea más conveniente. Tenemos algunas formas de ver cuál sería el sitio más importante, en donde esté representado todos los colores, todas las formas, todas las texturas y todos los tipos de lesión que se encuentren. Por ejemplo, en este caso, placas y úlceras. Se estima que en el mundo la tasa de transformación maligna de la leucoplasia es del 9.8%. Así que si en este estadio la detectamos y el patólogo nos va a reportar no leucoplasia, sino lo que encuentra histológicamente, pues podemos prevenir y detectar tempranamente en caso de que hubiera algún tipo de transformación. Hay un tipo de leucoplasia que se presenta aquí en la zona retrocomisural, que sí frecuentemente además está invadida, entre comillas, por el hongo cándida. Y cuando se hace un tratamiento antimicótico primero, la leucoplasia, aunque este no es el mismo paciente, la leucoplasia va a disminuir su intensidad del color blanco porque ya no hay el hongo y queda realmente el desorden potencialmente maligno como debemos tenerlo para poderlo biopsiar y definir cuál sería el tipo de tratamiento. Los patólogos, cuando nos reportan este tipo de lesión histológicamente, deben reportarnos también el grado de displasia que hay o si no hay displasia. Hay otro tipo de leucoplasia, que es la leucoplasia verrucosa proliferativa multifocal, y es en esos pacientes donde, como ustedes ven, por ejemplo, aquí, encontramos en el bermellón del labio inferior, mucosa labial, pero también se encuentra en otras partes, mucosa labial superior en este caso, lengua y carrillo. El potencial de malignización de este tipo de leucoplasias es mayor. Ustedes lo ven aquí, es muy claro y muy evidente aquí que hay una lesión. Es importante remitirla a tiempo porque el potencial de transformación maligna de este tipo de leucoplasia sí es mayor, y ustedes lo ven aquí, que se estima en el 43-44%. Y la leucoplasia ya no va a estar en un solo lado, sino que va a estar en más de 2 sitios, es más gruesa, un poco acartonada, tiende a recurrir. Realmente este es un reto para el estomatólogo porque como no se conoce la causa es difícil abordarla y vuelve a recurrir y su transformación maligna es bastante alta. Tenemos otro tipo de situaciones en Colombia y en algunos países del mundo que es el hábito de fumar invertido. Son esas personas que colocan el tabaco con la candela encendida dentro de su boca, ¿cierto? Hacen un selle con los labios, lo sostienen entre los dientes, sellan con los labios. Esta humedad puede hacer que el tabaco dure hasta 18 minutos y las cenizas las dejan caer en la lengua, ¿cierto? Y algunos pacientes las eliminan luego, otros pacientes las degluten. Entonces piensen que esta candela está haciendo un calor mucho más fuerte en la boca, más de 170 grados centígrados, pero muy en contacto con paladar y lengua. Y aquí está otra de las lesiones potencialmente malignas, que es el paladar del fumador invertido. Nosotros hicimos una investigación en Sucre, Colombia, en el año 2008, donde encontramos la prevalencia de cáncer muy aumentada, 27%, cuando la prevalencia de cáncer oral oscila entre el 3 y el 5%. El paladar del fumador invertido es muy típico y es este paladar que ustedes ven acá, donde obviamente hay melanosis asociada al uso del cigarrillo. El paciente que es dentado va a presentar estas manchas tabáquicas en los dientes, pero en el paladar
encontramos que hay una capa blanca, como la leucoplasia, pero hay unos puntos umbilicados que ustedes pueden notar aquí, son unos pápulas blancas, son un centro umbilicado eritematoso, lo pueden ver también aquí en este paladar, y esos son los orificios excretores de las glándulas salivares menores. Recuerden que tenemos glándulas salivares menores en toda la boca, excepto en la parte anterior del paladar y en la encía. Y entonces estos orificios excretores, por la acción química y física del tabaco, van a sufrir una metaplasia. Y es allí donde casi siempre se origina el carcinoma en este tipo de pacientes. Tenemos obviamente los efectos acumulativos del tabaco, pero este paladar del fumador invertido es muy importante tenerlo en cuenta rápidamente, y además también la lengua. En nuestra investigación encontramos que en la lengua de estos pacientes a veces hay unos cambios similares a lo que se ha reportado en Asia como fibrosis submucosa oral, que es un desorden potencialmente maligno reportado en Asia. ¿Listo? Los pacientes que fuman invertido y que tienen prótesis total, la prótesis hace un efecto protector, y aquí me refiero a que cuando les llegue un paciente a su consulta que tenga prótesis y ustedes vayan a examinar la boca, no les dé pena, pasan una servilleta y le dicen al paciente retírese la prótesis para poder ver el paladar en qué condiciones está, porque a veces no solamente hay desórdenes potencialmente malignos, sino hay otro tipo de lesiones de pronto más sencillas de tratar, como una candidiasis. Pero en estos pacientes que tienen prótesis hay un efecto protector, pero la lesión de todos modos ocurre en el paladar blando. Y ustedes observan este paladar blando aquí con melanosis, ¿cierto? Por fumar, la placa blanca que es la leucoplasia, pero observan un área atrófica muy pequeña aquí, eritematosa, que a veces pasa desapercibida, pero en este paciente particularmente, este sitio de la biopsia ya tenía un carcinoma escamocelular microinvasor, pero es una detección temprana de cáncer de boca con un pronóstico muchísimo mejor. Este sitio que ven subrayado ahí con amarillo. Hay otro tipo de lesión potencialmente maligna, que es la eritroplasia, que es la contraparte, entre comillas, de la leucoplasia. Es una lesión roja que no tiene ninguna causa ni ningún origen aparente, con una tasa de transformación maligna muy alta. No es frecuente, pero entre el 14 y el 50% de transformación maligna se ha reportado, y muy frecuentemente cuando tomamos biopsia de la eritroplasia ya hay algún carcinoma. Este otro tipo de lesión, que es la queilitis actínica, a veces pasa desapercibida, y es precisamente esa inflamación en el labio causada por el efecto solar, principalmente en el labio inferior, en borde vermellón, en personas que tienen trabajos donde se exponen al sol frecuentemente y no utilizan protector solar. Y podemos ver cambios tan sutiles como esta foto de la izquierda, en donde vemos la línea donde se une el vermellón con la piel, que hay unas partes donde ya se pierde y está un poco más engrosada. Pero además el labio se encuentra un poco atrófico, como vemos en esta zona con estas áreas rojas, y puede tener algún tipo de placas blancas. En este momento es donde empieza la educación para explicarle al paciente que debe proteger su piel y sus labios con un protector solar, que deben utilizar no solamente gorra o cachucha, sino un sombrero que los proteja del sol. Eso es muy importante hacerlo, porque después pueden pasar a este tipo de lesiones donde ya el labio está muy atrófico, tiene áreas eritematosas y también costras, y esta zona ulcerada y con costra que no nos gusta, y donde seguramente tendríamos que tomar la biopsia para saber si de pronto se está haciendo un carcinoma de labio. Pero vuelvo y digo, es en estos casos donde podemos tener una detección temprana del cáncer oral, en este caso del labio. La tasa de transformación maligna varía en los estudios dependiendo del país donde se haya desarrollado la lesión. Y otra de las lesiones que es muy importante es el líquen plano. El líquen plano, ustedes saben, es una enfermedad mucocutánea. A veces puede presentarse solamente en boca y es de naturaleza inflamatoria, autoinmune, con etiología desconocida, con remisiones y recaídas. Hay 6 tipos de líquen plano en boca, pero 2 de ellos son desorden potencialmente maligno. Aquellos que son ulcerativos y aquellos que son erosivos. Y lo podemos ver porque también a veces presenta excreciones a su alrededor.
Este líquen plano que les muestro acá, los muestro del lado izquierdo y del lado derecho, porque una característica clínica importante del líquen plano es su bilateralidad. ¿Ok? En este caso, hay unas áreas rojas con unas placas blancas entremezcladas. En este caso, por ejemplo, sería muy difícil saber si es una leucoplasia o un líquen, pero una biopsia nos puede ayudar precisamente a resolver el dilema y saber exactamente a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Y este líquen tiene una tasa de transformación maligna de 2,28%. Vuelvo y les digo, es muy frecuente la bilateralidad. Y algo parecido al líquen son las lesiones liquenoides. O sea, tienen, y ustedes por favor miren muy bien esta encía que les estoy mostrando acá, que tiene un área atrófica eritematosa con una pequeña úlcera central, pero si ustedes miran alrededor, tiene unas estriaciones blanquecinas que son las estrías de Wickham, muy características en el líquen plano. Esta lesión es causada porque hay una reacción a algo. A veces se desconoce, casi siempre es unilateral o puede de pronto ser un poco mayor, y es porque reacciona a medicamentos. Se ha visto que varios medicamentos antihipertensivos, algunos como por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿cierto? Un diurético, algunos benzodiazepinas, después de uso prolongado, pueden producir este tipo de lesión, ¿cierto? No lo voy a decir el nombre comercial, la levotiroxina se está estudiando como uno de los medicamentos que pudiera estar asociado a este tipo de lesiones liquenoides, ¿cierto? Entonces ahí es donde el estomatólogo se pone en contacto con el médico para saber si es posible cambiar el medicamento de las personas y poder hacer resolución completa de la lesión liquenoide. Pero a veces no se puede, porque es primero esa enfermedad que tiene y que es controlable con ese medicamento, y nosotros tenemos formas de ayudar a que esto sea. Pero, por ejemplo, este tipo de reacciones se ven asociadas, por ejemplo, a metales o a amalgamas. Están en contacto con amalgamas y debemos enviar al paciente a que cambie sus restauraciones. Se considera, por ejemplo, la enfermedad de injerto contra huésped, una lesión liquenoide que puede también tener una tasa de transformación maligna importante. Entonces, miren que hay muchos tipos de lesiones que podemos ver en boca, blancas, rojas, que por su naturaleza pueden ser potencialmente malignas. Y otra de ellas es el lupus eritematoso discoide, muy parecida al líquen. Ustedes ven la lesión aquí en el paladar, es una erosión, un área eritematosa atrófica, también con estriaciones. Se puede presentar unilateral, ¿cierto? O por ejemplo en este caso que pareciera que lo estuviera desarrollando bilateral y tiene una connotación de potencialmente maligno. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con lupus es súper importante revisar la boca porque este tipo de lesiones pudieran después desarrollar un cáncer oral. ¿Qué tenemos nosotros entonces para predecir si este tipo de lesiones va a pasar a cáncer? Es muy difícil. A diferencia de, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de seno, nosotros tenemos unos marcadores específicos y claros en boca que nos digan que esta lesión se está transformando en cáncer oral. Es demasiado difícil predecir la progresión de este tipo de lesiones y por eso el chequeo de estos pacientes es completamente estricto y muy seguido. Pero en los estudios se han mostrado diferentes características que tenemos que tener en cuenta para de pronto saber si hay más riesgo en un paciente o en otro. Y se ha visto que lesiones que sean mayores a 2 centímetros, de textura no homogénea, rojas o moteadas mixtas, que se encuentren en los bordes de lengua y en el piso de la boca, en mujeres mayores de 50 años, pueden tener más riesgo de malignización y por eso tenemos que tener tratamientos claros, radicales y específicos y seguimientos muy estrictos con estos pacientes. Otra característica es que si en el examen histológico en estos pacientes hay displasia severa, entonces puede haber mayor riesgo de transformación maligna. Entonces aquí en esta grafiquita tenemos el resumen. Hay mayor riesgo de transformación maligna en pacientes mujeres con este desórdenes potencialmente malignos de larga duración, idiopáticos, o sea, donde no se asocia a nada, no hay factores de riesgo como tabaco, alcohol, vapeo, son personas que tienen una dieta adecuada, ¿cierto?
En este tipo de desórdenes que la lesión es no homogénea, que además de pronto está sobreinfectada por cándida y que en la histología tiene displasia epitelial, tenemos que hacer un manejo muy estricto de estos pacientes. Entonces, en resumidas cuentas, no tenemos ayudas disponibles que puedan ser utilizadas rutinariamente como una herramienta de triaje para estas lesiones en cavidad oral. Entonces, en pacientes que ustedes vean que tienen una lesión sospechosa, debe realizarse la remisión a un especialista estomatólogo y en lo posible biopsia inmediata. ¿Okay? Si detectamos tempranamente el cáncer de boca, vamos a reducir la mortalidad. Y en este momento en Colombia están realizando estudios epidemiológicos que realmente nos estimen la prevalencia de estos desórdenes potencialmente malignos. De hecho, estamos en el proyecto de iniciar la vigilancia epidemiológica en cáncer oral y desórdenes potencialmente malignos en Medellín. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como profesionales de la salud? Hacer una anamnesis muy buena en el paciente, sus factores de riesgo, su estilo de vida, un examen clínico completo y pues definitivamente realizar biopsia para que podamos detectar lesiones, por ejemplo, en este estadio, como lo ven ustedes acá, o en este estadio también. Miren la diferencia de las lesiones, la una era un poco más masa, más verrucosa, esta es un poco más ulcerativa, asintomáticas, o este tipo de lesiones blancas donde hay una pequeña úlcera. Aparentemente inocuas, pero estos pacientes ya tenían un carcinoma oral desarrollándose. Y quiero dejarlos con esto, y es que nos enseñaron siempre que el cáncer de boca se daba en pacientes mayores de 60 años con factores de riesgo conocidos, pero hoy en día tenemos otros grupos más, como por ejemplo pacientes de 40 años, 45 años que son jóvenes, que tienen factores de riesgo con un comportamiento conocido, pero empezaron estos factores de riesgo a muy temprana edad. Otro, que son esos en general hombres con carcinoma orofaríngeo y que está asociado al virus del papiloma humano, pero hay un grupo muy importante al que le tenemos que poner cuidado, que son mujeres de 40 años, jóvenes, sin factores de riesgo alguno, que desarrollan cáncer de boca. Los invito a que hagan una anamnesis muy importante en estos pacientes y se tomen el tiempo, 2 minutos, de examinar con el bajalenguas la cavidad oral de los pacientes para que podamos detectar tempranamente cualquier tipo de lesión, como esta, por ejemplo, en el piso de boca, y darle un mejor pronóstico y sobrevida a estos pacientes. Muchísimas gracias nuevamente a Asmedas por la invitación y espero que con esta charla podamos tomar un poquito más de conciencia de la importancia que tiene el examen bucal para la detección temprana de lesiones potencialmente malignas.